Muy buenas noches, queridos hermanos. Estamos ya en nuestra quinta noche de conferencia y esta noche vamos a estudiar el tema Él dejó un amigo. Primera de Juan, en capítulo 1, versículo 14, nos dice la palabra del Señor: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan ya había afirmado la verdadera deidad de Jesús. En su primer versículo, en San Juan 1:1, dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y ahora en el versículo 14, Juan afirma su verdadera humanidad. Cristo es divino, en el sentido absoluto y supremo de la palabra, pero también es humano, en el mismo sentido, con la excepción, como dice 2 Corintios 5:21, que no conoció pecado. Aunque originalmente Cristo era en forma de Dios, Él no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, hecho semejante a los hombres, y estuvo en la condición de hombre, nos recuerda el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 2, verso del 6 al 8. En Él estaba corporalmente toda la plenitud de la deidad, según Colosenses 2:9, y sin embargo debía ser en todo semejante a sus hermanos, Hebreos 2:17. Las dos naturalezas, la divina y la humana, estaban misteriosamente combinadas en una persona. La divinidad estaba revestida con la humanidad, no había sido sustituida por ella. En ningún sentido Cristo dejó de ser Dios cuando se hizo hombre. Las dos naturalezas llegaron a ser íntima e inseparablemente una, y sin embargo permanecieron distintas. Eso es el misterio de la encarnación. Dios hecho hombre y habitó entre nosotros, puso su morada entre nosotros, acampó, levantó su tienda entre nosotros. Cristo llegó a ser completamente uno de nosotros para revelar el amor del Padre, para compartir nuestras experiencias, para ponernos un ejemplo, para socorrernos en la tentación, para sufrir por nuestros pecados y para presentarnos ante el Padre. El Verbo eterno, que siempre había estado con el Padre, ahora había de convertirse en Emmanuel, Dios con nosotros, y lo hizo con lazos que lo unieron a la humanidad para siempre. Después de su resurrección, Jesús se les apareció a sus discípulos en diversos grupos, en diversos momentos, en diversos lugares. Entre los que aún no habían visto al Señor Jesús estaba Tomás. Y al escuchar las historias de los otros discípulos, él no les creía. Por eso a Tomás se le conoce como el discípulo incrédulo. Él les dijo ahí en San Juan 20:25, si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. Había afirmado categóricamente Tomás. Pero 8 días después de haber dicho eso, en otra reunión donde también estaba Tomás, contra toda lógica humana y superando la física conocida, Jesús atraviesa las paredes. ¿Cómo hizo Jesús para atravesar las paredes? Bueno, recordemos que Él es el creador y puede ordenar a los átomos de la materia como Él quiera, a su antojo. Y después de saludarlos educadamente, se dirige a Tomás y le dice: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Jesús, después de resucitado, seguía sosteniendo su naturaleza humana, seguía en su cuerpo de carne. Tócame, le dijo a Tomás, porque ese fue el verdadero sacrificio de Jesús. No simplemente morir en una cruz, sino que tener que perder algo de sí para salvarnos a nosotros. Jesús se les presentó en forma corpórea.
seguía limitado por la naturaleza y carne humana, y muy pronto ascendería al cielo y ya no podría estar con los discípulos porque ascendería en su carne humana. ¿Cómo iba a ser para ayudarlos? Si Jesús se encarnó de una vez y para siempre, ¿cómo iba a ser para auxiliarlo, para conducir la obra que les estaba dejando? La misma noche que el Señor Jesús fue entregado, jueves para amanecer viernes, Jesús les había explicado cómo sería semejante situación. En el capítulo 13 de Juan, este narra algunos acontecimientos que se dieron el jueves en la noche de la semana de la Pasión. Específicamente, Juan narra los hechos durante la Santa Cena. Lo que sucedió, que Jesús anunció la negación de Pedro, que Jesús descubrió a Judas como el traidor, todo eso. Pero luego en los versículos del 14 al 16, como no lo hacen los otros evangelios, sino únicamente Juan plasmó las últimas indicaciones que Jesús dejó a sus discípulos, solo horas antes de su captura. Esas palabras eran demasiado importantes como para que no quedaran registradas en la palabra del Señor. Su intención era recordarles, la intención de Jesús era recordarles que aunque Él se iría, deberían tener la certeza que Él regresaría por segunda vez. Así comenzó su discurso en San Juan 14:1. Ayer leímos este pasaje. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. Y les mostró que Él, y les afirmó que Él regresaría por segunda vez y los tomaría a sí mismo para llevárselos a morar en la patria celestial. En ese contexto, en el contexto de que Jesús les habló primero de que Él regresaría, les dijo que no iban a quedar solos. Les aseguró que no estarían solos. Él dejaría un amigo omnipresente, alguien de su confianza que los acompañaría en todo momento y lugar y los fortalecería para cumplir la misión. Ahí lo mencionó en los versos 16 y 17 del capítulo 14 de San Juan. Miremos cómo Jesús le dice a sus discípulos: y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora en vosotros y estará en vosotros. El Consolador, el dulce Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, una de las tres personas de la deidad, igual que el Padre, igual que el Hijo, vendría después que Jesús se marchase para cuidar y guiar a los discípulos y a la iglesia que estaban haciendo. El poder regenerador del Espíritu Santo se derramó sobre los creyentes durante el Pentecostés. Ahí en Hechos, el capítulo 2, podemos encontrar esa hermosa historia. Poco después que Jesús había ascendido al cielo, el Espíritu Santo es Dios mismo en nosotros y en todos los creyentes, que nos ayuda a vivir como Dios quiere y a edificar la iglesia de Cristo sobre esta tierra. Por fe, nosotros podemos apropiarnos del Espíritu cada día, mis queridos hermanos. Consolador. La palabra consolador en griego, el original en que fue escrito el Evangelio de San Juan, es parakletos. Esta palabra griega usada en este versículo tiene un significado literal que es uno llamado al lado de. Él ha venido a esta tierra para estar a nuestro lado, consolándonos en estos momentos más duros de la historia humana. Cuando tú no encuentras quien esté contigo, cuando estás llorando a sola, cuando tu corazón está sufriendo, recuerda que Jesús dejó a uno para que estuviese a tu lado, consolándote, ayudándote en esos momentos duros, para consolarnos en nuestras penas personales, pero también está a nuestro lado para exhortarnos,
para mantenernos en el camino de la salvación. Qué trabajo más difícil el que tiene el dulce Espíritu Santo. El uso que Jesús hace de otro, porque dice otro consolador, para referirse al Espíritu Santo, equivale a que como que él estuviera diciendo, uno junto a mí, además de mí y en adición de mí, aunque exactamente igual a mí, que en mi ausencia hará lo que yo haría si estuviera físicamente presente con ustedes. Él ya no podía estar presente físicamente porque tenía que ascender a los cielos y su corporidad, su forma humana, le impediría estar cerca de sus amados. Por eso Jesús dejó el Espíritu Santo. La venida del Espíritu asegura la continuidad del ministerio de salvación de Jesús, lo que Él hizo y lo que Él enseñó. El Espíritu Santo se ha mantenido activo entre las personas desde los principios de los tiempos, desde la misma creación. ¿Tú recuerdas lo que dice el libro de Génesis en el capítulo 1 y versículo 2? Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Mientras el Padre daba las indicaciones para que se creara este mundo, el Espíritu Santo, este poder maravilloso, estaba creando, estaba haciendo, porque Él tiene el poder de crear. Y Él tiene el poder de recrear tu vida, de cambiarlo, de salvar tu matrimonio, de salvar a tus hijos, de salvar tu vida, de sacarte de la situación en la que tú estás. Porque Él es Dios creador. Cuando el hombre pecó, el Espíritu Santo se aseguró de estar llamando a la humanidad para que retornara a Dios. En Génesis, en el capítulo 6 y el versículo 3 se nos dice, y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. La palabra no contenderá significa en hebreo regir y juzgar, como un corolario de gobernar. Estas palabras indican que el Espíritu Santo no podría continuar obrando sino durante un corto tiempo, después del cual sería retirado de los irregenerados e impenitentes seres humanos. O sea, el Espíritu Santo hasta ese momento, hasta el momento del diluvio, había estado juzgando, ayudando al hombre, tratando de volverlo a Dios. Aún la longanimidad de Dios debía terminar. Pedro se refiere a la obra del Espíritu Santo en el corazón de los antidiluvianos, diciendo que el Espíritu de Cristo predicó a los prisioneros de Satanás, a quienes estaban aferrados al pecado antes del diluvio, en 1 de Pedro capítulo 3, verso 18 al 20. Llamar al Espíritu Santo Consolador es hacer resaltar solo una de sus características, de sus rasgos de su obra. Jesús en su discurso siguió hablando sobre el Espíritu Santo y mostró algunas características de él y las cosas que él iba a hacer. Mencionamos algunas. En primer lugar, él estaría con nosotros siempre. Dijo ahí en el 14:16, os daré otro consolador para que esté con vosotros para siempre. No nos abandonaría. Estaría a nuestro cuidado, a nuestro lado siempre hasta el fin de este mundo. Tristemente, Jesús dijo que el mundo en general no lo iba a recibir. En el versículo 17 dice, al cual el mundo no puede recibir, porque no lo ve ni le conoce. Al mundo le falta percepción espiritual para entender el poder del Espíritu Santo. Niegan su actuar, niegan los milagros que puede hacer en la vida de los seres humanos, porque el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. 1 Corintios 2:14. También Jesús dijo que el Espíritu Santo iba a morar en nosotros y con nosotros, en el verso 17. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. El dulce Espíritu Santo, cuando aceptamos al Señor Jesús, viene y entra en nuestros corazones y vive nuestra vida.
El Espíritu Santo es un gran maestro que nos enseña. Dice el verso 26, Él os enseñará todas las cosas, pero también nos recuerda las palabras de Jesús. Os recordará todo lo que yo os he dicho. Cuando estudiamos la palabra del Señor, cuando tomamos la Biblia para leerla, el Espíritu Santo fue el que inspiró a estos escritores. Pues cuando nosotros la leemos, Él nos inspira para poder entenderlo. Es maravilloso. El Espíritu Santo prácticamente fue el autor de la Biblia y nosotros podemos, como ningún otro lector, al leer la Biblia, tener la ayuda de su escritor para poder entenderla. Jesús dijo que nos guiaría a toda verdad y nos comunicaría las cosas que vendrán. En el verso 13 del capítulo 16. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él nos guiará a toda verdad. La verdad es Cristo. Él nos va a guiar a través de la palabra de Dios, que es la verdad, a la única verdad, que es Cristo. Y también nos hará entender, Él es el que nos está despertando, el que le está diciendo a la iglesia, a la humanidad, despierta, mira todo lo que está pasando, mira los huracanes, mira los terremotos, Jesús viene pronto, Jesús está cerca, está concluyendo casi el trabajo del Espíritu Santo en esta tierra. Y finalmente Jesús dijo que Él lo glorificaría. En el verso 14 del capítulo 16, Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo eso y más nos reafirma que el Espíritu Santo no es simplemente una fuerza activa como la electricidad, así como mencionan algunos cristianos. Jesús habló como Él en estos capítulos como una persona, porque el Espíritu Santo es una persona, no una fuerza. No es simplemente el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo es Dios. Al final de ese discurso de despedida y consolación, Jesús les presenta la obra más importante y más grande del Espíritu Santo, que Él tendría que hacer en este mundo. Leamos en el capítulo 16 y versículo 8. Dijo Jesús, y cuando Él venga, cuando el Espíritu Santo esté entre nosotros, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y Jesús explicó estas tres tareas de forma simple. Dijo así, en el verso 9, de pecado por cuanto no creen en mí. El día del Pentecostés, la ocasión cuando fue prodigado el don del Espíritu Santo, cuando se inauguró el ministerio del Espíritu Santo en esta tierra, hubo una notable manifestación de este aspecto de la obra del Espíritu. Los que escucharon la exhortación de Pedro, dice el verso 37 del capítulo 2 del libro de Hechos, se compungieron de corazón. Ese fue el trabajo del Espíritu Santo que había descendido. Una de las primeras evidencias de que está obrando el Espíritu Santo es la profunda convicción de que somos pecadores. Porque el primer trabajo que el Espíritu Santo hace, el más importante, es llevarnos a Cristo. Nos muestra nuestro pecado, nos muestra nuestra maldad, pero nos dice, pero Cristo te puede salvar. Allí está Cristo. Él es el que habla a tu corazón. Él es el que está a la puerta llamando. Él es el que toca tu vida para que tú puedas ser transformado, para que tú puedas cambiar, para que tomes una decisión. En segundo lugar, en el verso 10 dijo Jesús, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. El Espíritu no solo pone de manifiesto el pecado, también hace que se vea cuál es la verdadera rectitud. O sea, el Espíritu viene, nos convence de pecado, nos entregamos a Jesús porque solo Jesús puede librarnos, porque Él es la dádiva de Dios que da vida eterna. Y una vez que tenemos esa vida eterna, entonces el Espíritu Santo nos sigue convenciendo de juicio. En otras palabras, nos ayuda a que vivamos rectamente, de acuerdo a los mandamientos del Señor, de acuerdo a todo lo que el Señor ha dejado en su santa palabra. Nos estimula a que aceptemos la justicia de Cristo y luego nos rijamos nuestras acciones por esa justicia. Nos lleva a la convicción de creer
que con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, ahora es Cristo actuando en mí a través del poder regenerador del Espíritu Santo, en Gálatas capítulo 2, versículo 20. Y por último, mira qué interesante. El último trabajo de esa triple obra importante, verso 11. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Nadie puede escapar del juicio, porque el juicio es tan seguro como la muerte misma. Aunque el temor al castigo no debería ser el motivo principal para proceder rectamente, sin embargo, es un instrumento poderoso para desportar las mentes entenebrecidas por el pecado. De modo que el Espíritu Santo hace que los hombres reconozcan sus pecados. Les señala la salvación y la justicia que hay en Jesús y los amonesta de las consecuencias de continuar en esos pecados y de descuidar la salvación que se nos ofrece gratuitamente. O sea, más o menos así, hermano. El Espíritu Santo nos dice, ahí está Jesús. Él te puede sacar de tu problema. Él te puede mantener firme en estos momentos. Acéptalo. Pero si lo aceptas, no te preocupes. Aunque sigas siendo débil, yo voy a estar con nosotros. Te ayudaré, te aconsejaré, te mantendré cerca de la obediencia de la ley del Señor. Pero si tú no lo aceptas a Jesús, recuerda que hay un juicio y tú tendrás que entregar cuentas. Y entonces serás condenado por no haber aceptado a Jesús como tu Salvador. Esa es la gran obra del Espíritu Santo. Para eso dejó el Señor el Espíritu Santo en esta tierra. Limitar la obra del Espíritu Santo a que nos haga hablar en jerigonzas ininteligibles o que haga que nuestros cuerpos pasen por experiencias carismáticas, disminuirlo a eso es una burla contra Dios. Su verdadero y principal labor es continuar el ministerio salvador de Jesús. Él es el que está a la puerta. Apocalipsis 3:20 dice aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Es el Espíritu Santo que pasa en la puerta de nuestro corazón. Ahí el pobre soporta tormenta, soporta el sol, soporta las inclemencias del tiempo, lo soporta todo, tocando. No se aburre de tocar. Y si alguno oye su voz, dice él, yo voy a entrar y haremos fiesta. Yo llego para convencerte de pecado, de justicia y de juicio, nos dice el Espíritu Santo. Tiernamente nos exhortan, nos llama al arrepentimiento, porque lo único que a Él le interesa es que nos salvemos. El único interés del Espíritu Santo es que tú te salves. No deberíamos permitir que el Espíritu Santo se aleje de nosotros. ¿Se aleja el Espíritu Santo de nosotros? Claro que sí. El salmista dice en Salmo 51:11, no me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Jesús dijo que la blasfemia contra el Espíritu Santo es un pecado imperdonable. Leamos ahí en Mateo capítulo 12, verso 30 al 32. El que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu Santo no le será perdonada. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero al que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado, ni en este siglo ni en el venidero. Es interesante, a veces para entender el pecado imperdonable, hacemos algunas explicaciones, pero aquí mismo está la explicación, hermano. En la introducción que hace Jesús, Jesús primero dice, el que no es conmigo, contra mí es. En otras palabras, está hablando de la decisión. O eres mío o eres de Satanás. Toma la decisión. Por lo tanto, dice él, ya que está hablando de las decisiones, ya que está hablando de que lo importante es tomar decisiones, y entonces él habla del pecado imperdonable. La blasfemia del Espíritu contra el Espíritu Santo es no tomar la decisión por Cristo. ¿Por qué? ¿Por qué blasfemia contra el Espíritu Santo? Porque el que nos lleva a esa decisión es el Espíritu Santo. En otras palabras, el pecado imperdonable es decir al Espíritu Santo, no quiero tu llamado, no quiero tu corrección, no quiero salvación, aléjate.
No es que Dios no nos quiera perdonar, es que simplemente nosotros no queremos el perdón. Eso lo hace imperdonable. Dice Efesios capítulo 4 versículo 30, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios. Ten cuidado, mi querido hermano y amigo. Por el momento el Espíritu Santo está tocando a la puerta. Él sigue llamando. Y la palabra de Dios nos aconseja en Hebreos, el capítulo 3, versos 7 y 8. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Que no te pase lo que le pasó al rey Saúl. Sabes que tristemente, 1 Samuel en el capítulo 16, versículo 14 nos dice, y el Espíritu de Jehová se apartó de Saúl. ¿Cuántas veces el Señor había llamado? ¿Cuántas veces el Señor había insistido con Saúl para que él volviera con él? Pero el Saúl cada vez fue endureciendo su corazón. Te lo explico. Cada toque del Espíritu Santo en nuestro corazón, al rechazar ese toque, ese llamado, él va formando una costra como un callo. Y tú sabes que un callo es una parte de piel insensible, no tiene nervios, no siente nada. Los llamados del Espíritu Santo, al nosotros rechazarlo, van creando en nuestro corazón esa costra, un callo enorme que después no hace que sintamos el llamado del Espíritu Santo. Ahí se ha llevado a cabo el pecado imperdonable. Recuerda, el pecado es imperdonable no porque Dios no lo pueda perdonar. En el momento, mientras tú estés vivo, que te arrepientas, en ese momento Dios te perdona y te acepta. Pero mientras tú lo sigas rechazando, Él no te puede perdonar. Saúl cometió el pecado imperdonable. Constantemente rechazó los llamados de Dios hasta el punto que no volvió a escuchar su voz porque tenía cauterizada su conciencia. Y después que el Espíritu Santo se alejó de Saúl, tristemente su vida terminó en desgracia para él y para toda su familia. No permitas que pase eso contigo. Acepta el llamado del Espíritu Santo. Queridos amigos, tú que tienes que bautizarte, acepta el llamado. Estas palabras no las dice su servidor, es el Espíritu Santo hablando a través de esta transmisión para que tú aceptes ese maravilloso perdón. Se cuenta la historia de un hombre que en una ocasión estaba con su amigo en un bar. Era su mejor amigo. De repente comenzaron una discusión tonta. Debido al estado de ebriedad en el que ambos hombres estaban, sacaron pistolas, sacaron armas y uno mató al otro. Aquel hombre que asesinó a su amigo fue llevado a prisión. Fue juzgado. Y a pesar de que los alegatos fueron de que pues ese hombre no era violento, que había sido un arrebato, un accidente, era su amigo, él era una buena persona en la sociedad. A pesar de muchos testigos que llegaron a decir eso, el hombre fue condenado a muerte. Cuando ya estaba cerca de que se ejecutara la pena de muerte, sus vecinos, familiares y amigos de la comunidad donde él vivía comenzaron a recoger firmas para escribir una carta al gobernador. En Estados Unidos, en los estados en Estados Unidos, el gobernador tiene el poder de perdonar a un condenado a muerte. Y la gente solicitaba que ese hombre fuese perdonado, porque él era una buena persona, había sido nada más un error en su vida. El gobernador se sintió conmovido ante tanta solicitud. Así que decidió otorgarle el perdón a ese hombre, pero antes quiso conocerlo. Primero quiso hablar con él personalmente. Se puso un traje de pastor, de ministro. Llegó con una Biblia y en medio de la Biblia llevaba la carta de perdón. Llegó a la cárcel, pidió al guardia que cuidaba la celda del condenado a muerte que hablara con el hombre para que le permitiera entrar, pero que no le dijera que él era el gobernador. Que le explicara que era un pastor que quería hablar con él. Llegó el guardia hacia donde el condenado y le dijo, mira, viene un ministro que quiere hablar contigo. Y el hombre, renegando y enojado, dijo, no, yo no quiero nada con ministro, yo no quiero nada de escuchar de Dios. Dios me abandonó, Dios me ha dejado a un lado, no, dile que se vaya. ¿Estás seguro? Le dijo el guardia, sí, yo no quiero nada con él. Y el guardia fue y le dio
la noticia al gobernador. El gobernador tomó el perdón que andaba en medio de la Biblia y se fue. Luego el guardia regresó a donde estaba el condenado y le dijo: qué tontamente has actuado. Ese hombre no era un pastor, era el gobernador y él traía el perdón para ti. Inmediatamente el hombre sorprendido le dice: llámalo, llámalo. Y ya es tarde, él se fue y se puso a escribir una carta y le pidió disculpas al gobernador y le pidió que llegara. Pero el gobernador ya no quería saber nada de él. Llegó el día en que fue ejecutado y antes de morir, como a cualquier reo, se le dio la oportunidad de decir unas palabras. Y las palabras que dirigió a los que estaban ahí fueron las siguientes: hoy, este día, yo voy a morir, no por el crimen que cometí, porque se me había perdonado. Voy a morir porque no acepté el perdón. Eso es el pecado imperdonable. Seremos condenados no por nuestros pecados. Simple y sencillamente seremos condenados porque no queremos aceptar el perdón del Señor. A medida se aproxima el regreso de Jesús, el Espíritu Santo se va alejando de esta tierra. Apocalipsis en el capítulo 7 y versículo 3 nos dice, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de Dios. El sellamiento está llegando a su fin y el poder refrenador del Espíritu Santo nos está abandonando. Esto trae como consecuencia el aumento exponencial de las señales destructoras de la aparición de Jesús. No rechaces el llamado del Espíritu Santo. Acepta su invitación. Acepta el llamado a cambiar de vida. Ven a Jesús. Hoy, esta noche, Él te dice, ahí en 2 de Corintios capítulo 6, versículo 2, en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de la salvación. Prepárate hoy. Cambia tu vida. Acepta el llamado del Espíritu Santo. Jesús viene pronto y hoy puede ser tu última oportunidad. El Señor viene. Maranata, mis queridos hermanos. Que Cristo Jesús les bendiga.